En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. El riesgo de no arriesgarse. Richard Bach. Reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Ir al encuentro de alguien es arriesgarse a quedar envuelto. Exponer los sentimientos es arriesgarse a poner su propio ser. Presentar sus ideas, sus sueños ante la gente es arriesgarse a perder. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanzas es arriesgarse al desengaño. Tratar por todos los medios es arriesgarse al fracaso. Pero debemos arriesgarnos, porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. El hombre y la mujer que no se arriesgan no hacen nada, no tienen nada y no son nada. La criatura estudiosa que llevas dentro, el travieso ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la vida. No vuelvas la espalda a los frutos posibles, antes de estar seguro de que no tienes nada que aprender de ellos. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Espero que estén muy bien y positivos el día de hoy. Les recuerdo, como siempre, nuestro sitio web, conversandopositivo.cl. También estamos en Facebook, en Conversando Positivo, en el Club de los Positivos, en Twitter, @conversandoposi. Están todos invitados a integrarse a todas estas redes sociales donde estamos entregando más información, contenido y también todos nuestros programas anteriores. Esta semana vamos a conversar sobre ser protagonista y no víctima, junto a una gran invitada que ya la tuvimos una vez, Marcela Lechuga. Hola, Marcela. Edgardo, hola, un gusto estar aquí contigo y con tus auditores. Muy feliz de estar de nuevo aquí. Al contrario, bienvenida, pues. Bueno, para todos, vamos a recordar que Marcela es psicóloga clínica, se especializó en psicología de la salud y en hipnosis ericksoniana, ¿está bien, no? Ericksoniana. Es. Cuenta con más de 20 años de experiencia psicoterapéutica, integrado en su metodología de trabajo psicodrama, musicoterapia, hipnoterapia, constelaciones familiares, biodanza, entre otras. Ha integrado equipos de oncología, cuidados paliativos, geriatría, medicina física y rehabilitación en distintas instituciones de salud. Ha promovido estilos de vida saludable como comunicadora en programas de televisión, radios, medios escritos, charlas a lo largo de Chile, y ahora ya está en extranjeros, en Colombia, México, en distintos países. También tiene su consulta privada y es directora de su consultora Aquaris. Y además autora del libro que ya tiene varias ediciones, que se lo recomiendo, es Así es la vida. Y su sitio web, asíeslavida.cl. Tanta. ¡Qué largo! Qué larga presentación, pero sobre todo, ¿cierto? Soy Marcela Lechuga, Edgardo, y lechuga por lo tierna, no por lo fresca. Que para lo que... Y con unas altas ganas de arriesgarme a acercarme, ¿no? Sí, a lo humano. Sí, el riesgo de no arriesgarse. Lo saqué de tu libro, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo traía marcado algo para el programa y justamente era el riesgo de no arriesgarse. Aquí lo tengo. Estamos en y sincronía. Coincidimos y en sintonía. Y para los que nos están escuchando también, esta poesía es maravillosa. Yo la puse en el capítulo de ¿Qué es ser adulto? En el libro, porque de alguna forma nos invita a que para ser protagonistas y no víctimas de la vida y ser adultos íntegros, Edgardo, es necesario arriesgarnos. Es decir, si nosotros no salimos del espacio de comodidad, si no hubiéramos salido de ese útero rico, calentito, donde estábamos, y no hubieran aparecido esas contracciones horrorosas que parecían un terremoto, y ese tsunami, ¿cierto?, cuando nacimos, que se rompió la bolsa de nuestra madre, y la vida no nos hubiera puesto esa circunstancia adversa, que es el parto, no hubiéramos podido nacer. Y por lo tanto, de alguna forma, desde nacer la vida es un riesgo. Desde que pasamos por el túnel del parto, y todos lo sabemos, es un tremendo riesgo. Y es la única forma que la vida nos invita a ser protagonistas. Entonces, esta poesía es maravillosa. Es preciosa, sí. Es de Richard Bach,
de Juan Salvador Gaviota, pero es una gran invitación a que seamos grandes gaviotas como Juan Salvador, que seamos grandes adultos, ¿no? Que nuestra sociedad nos necesita. ¿Y cómo se hace en la práctica eso? ¿Cómo uno empieza a arriesgarse cuando ha estado metido en el típico día, que el trabajo, después uno se casa, los hijos, después abuelitos y quizás algunos eventos especiales dentro de la vida, matrimonio, etcétera? ¿Cómo se hace para arriesgarnos? Quizás es justamente lo que dice la poesía, intentar algo por todos los medios, arriesgarnos a frustrarnos, arriesgarnos a fracasar. Es la vida, Edgardo, y los que nos están escuchando también lo saben. Es decir, no necesitamos hacer nada porque la vida es un riesgo y nos está constantemente retando a enfrentar y a pasar situaciones, ¿no? Para poder crecer y madurar. En el fondo, la tarea y la gran invitación es llegar a ser adultos íntegros. Y el momento en que nos toque morir, porque también es parte de la vida, la única certeza que tenemos, poder decir, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pero llegar a ese momento, tenemos que de alguna forma asumir y afrontar los retos que la vida nos va poniendo en cada etapa de la vida. Y tanto el niño, ¿no? Los niños tienen todo ese reto de socializar, de descubrir el encuentro con otro, como el adolescente de soñar nuevos mundos, nuevas realidades y arriesgarse, el joven, a intentar hacerlo realidad aunque se frustre, Edgardo. Y ahí podemos recordar inclusive nosotros, ¿no? Y nuestros auditores, ¿qué sueño tuviste cuando adolescente? Que quizás te arriesgaste a un rotundo fracaso, que intentaste por todos los medios hacerlo y que al final te dejó en la más profunda desesperanza. ¿Hay alguno que tú recuerdes? Porque yo recuerdo uno mío profundo en mi adolescencia. Y mientras yo te lo comparto, a lo mejor nuestros auditores pueden empezar a buscar y indagar en su archivo, ¿no? De la vida. ¿Qué sueño nos frustró? ¿Qué deseo, qué anhelo tuvimos? Y yo recuerdo que cuando pequeña tenía mucha sensibilidad hacia el dolor y el sufrimiento. Y siempre en la televisión veíamos, ¿te acuerdas? En nuestra época, yo tengo 50 años, felizmente, de estar envejeciendo y de tener esta edad. Y veíamos niños de Etiopía, desnutridos, sin alimento. Para mí era una tortura arriesgarme, miren, a sentir el dolor que ellos podían estar sintiendo. Eso también es un riesgo, empatizar con el otro. Sentir el dolor del otro es un riesgo, porque muchas veces no vamos a poder ni salvarlo, ni cambiar la realidad. Solamente vamos a poder empatizar y desde ahí va a surgir lo que nuestra alma nos diga, nos muestre, nos invite y quizás nos ordene. Y en esa orden yo sentí que tenía que estudiar ingeniería civil bioquímica, que no está dentro de todo el prontuario curricular que viste, y porque quería hacer alimento para llevar a los niños de Etiopía. Y mira, mi sueño era hacer sandías gigantes, porque sentía que la sandía era fresca, que faltaba el agua, quería llevar sandía. Y me arriesgué a estudiar ingeniería civil bioquímica. Estuve 4 años en la carrera. Y miren que dándole duro, que aprender física, química, cálculo. Una carrera difícil. Es una carrera dura. Y con todo, enfrentando todos esos retos, cuando estaba en 4º año de ingeniería, veo en un reportaje en televisión que botan la fruta al mar en la Comunidad Europea para regular el precio. Y esto, Edgardo, para los padres también que nos están escuchando y puedan comprender a sus hijos jóvenes, para mí fue como la Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Mi padre había pagado 4 años de carrera fuera de Santiago, en la Católica del Paraíso, que es la única que lo dicta en Chile. Y en ese mismo momento de esa frustración de ver que mi sueño no iba a ser realidad, yo abandoné la carrera. Fui donde mi padre y le dije, yo no sigo estudiando ingeniería. Entonces, muchas veces vemos que nuestros jóvenes no tienen tolerancia a la frustración y estamos muy preocupados, ¿no? De esta juventud. A mí me llegan muchos pacientes y muchos padres preocupados por sus hijos. Y la verdad es que creo que
tenemos que aprender a trascender esa frustración y a seguir arriesgándonos. Pero que ese momento es doloroso y que es difícil y que no sabemos cómo seguirlo, es también una realidad que tenemos que saber acompañar. Entonces, mi padre tuvo la grandeza en ese momento de poder decirme que yo era muy rara, que para él yo era algo extraño, ¿no? Y que, bueno, que no tenía más que apoyarme. Hay muchos padres en este momento que sienten que sus hijos son muy raros, muy extraños, pero que quizás hay que apoyar la frustración, el fracaso, también, no solamente pretender el éxito, porque ese es el resultado quizás final de un largo camino, ¿no? Marcela, estamos con Marcela Lechuga aquí en Conversando en Positivo. El tema hoy día es ser protagonista, sino víctima. En el programa anterior, uno de tus mensajes fue: la misión de la vida no es más que ser auténticamente nosotros mismos y no olvidar quiénes somos hasta el último día. Esa es la gran misión, ser tú mismo. Conversemos un poquito sobre el ser uno mismo. ¿Cómo empezar a conocerse? Ay, Edgardo, cuéntame tú, ¿cómo empezaste? No, usted la entrevistaba. ¿Cómo empezamos a conocernos? Con la autoobservación. Yo te digo que siempre, no es que sea autorreferente, creo que de repente cuando uno ofrece su testimonio de vida, puede que identifique a los que nos están escuchando. Así es, sí. A mí me ha costado muchísimo saber quién soy. Por eso mismo que te contaba, de que tenía tantos anhelos y tantos sueños, y tanto que me arriesgaba tanto, que saber quién soy, tener una identidad bien definida, sentir que no eres un bicho raro en este mundo porque sientes distinto a los demás y porque no encuentras otros referentes, que era un poco lo que estábamos compartiendo antes del programa, que no encuentras dónde están mis otros yo, dónde están los otros que sienten estas mismas tonteras quizá, o tienen estos mismos sueños. Entonces hay veces que generar la identidad de saber quién uno es también se va desarrollando a punta de puros porrazos en la vida y de puros riesgos, de puros esperanza y desesperanza, éxitos y fracasos, para que terminar finalmente, yo creo que cuando seamos viejitos, porque envejecer es un milagro, y los que tienen la oportunidad, tenemos tengan la oportunidad de envejecer, yo creo que el gran regalo de la vejez es la autonomía. Y autonomía significa no ser autovalente, Edgardo, y que yo me la puedo y no necesito que alguien me ayude a levantar una bolsa. Autonomía es saber quiénes somos. Y esa identidad la vamos a lograr y la vamos a escribir hasta el último día. Siempre nos estamos reinventando. Así que, ¿quiénes somos? Sí, Marcela Lechuga, estoy acá, escritora, autora, feliz, pero yo todavía no sé quién voy a llegar a ser. Ahora, igual, tal como tú dices, conversamos en la previa, digamos, nosotros tenemos comportamientos automáticos, mecánicos. ¿Hay alguna forma de poder ir identificando esos comportamientos mecánicos, automáticos que se nos van repitiendo permanentemente y que a veces hace que la vida sea un poquito latosa también con uno mismo? Eso que tú dices, comportamiento automático y mecánico, en el libro Así es la vida, que yo invito a los auditores a entrar a la página web asieslavida.cl y que puedan descargarlo, porque mi intención es llegar al corazón de muchos lectores y de muchas personas que lo necesiten. Esto que para ti son automáticos, yo lo planteo en el camino a la adultez, un poco, que nosotros tenemos de alguna forma en nuestra historia de vida, Edgardo, ciertos hitos o momentos que no pudimos integrar bien. Es decir, hubo momentos significativos donde nos sentimos heridos, donde fuimos vulnerables, donde realmente fuimos víctimas quizás de alguna circunstancia. Y esas situaciones adversas no siempre quedaron bien selladas y bien sanadas. Y de alguna forma en la vida, en otros momentos de la vida, cuando no hemos podido completar ese proceso de sanación, de esas heridas que se nos provocó, ya sea por la realidad o porque nuestros padres no sabían cómo hacer las cosas, o no sabían, porque nadie es perfecto, y muy bien sabemos que yo tampoco soy perfecta y he cometido muchos errores en la crianza de mi hija, y muchos de los que nos escuchan podemos ser conscientes de esto. Entonces, esos cortocircuitos, esas como heridas que quedan, se van repitiendo a lo largo y van quedando como condicionamientos, y uno de repente no sabe por qué tengo 60 años y todavía estoy preguntándome quién soy. Es decir, llega un momento en que
esos condicionamientos, esas heridas que no han sido bien elaboradas en etapas previas, siguen estando como condicionamiento, yo diría como cortocircuito, llamándonos a que escuchemos con el alma lo que nos están pidiendo que sanemos, que acojamos. Hay veces que necesitamos acoger una experiencia que cuando éramos niños, quizá en el colegio un profesor nos dijo que éramos tontos o que no íbamos a lograr nunca, ¿cierto?, un sueño porque éramos malos para la matemática o porque no teníamos criterio o porque no sabíamos historia. Esos dolores, esas heridas que las provocan las relaciones humanas, que las provoca la palabra, son tan poderosas que pueden dejarnos condicionamientos inconscientes que vamos a estar tratando de mostrarle al mundo hasta el último día que nosotros no somos tontos y que somos inteligentes. Si no nos damos cuenta, vamos a ser víctimas de ellos y vamos a seguir sin poder ser protagonistas de nuestra vida. Entonces, Edgardo, de alguna forma, cuando nosotros hemos tenido una herida, hay una metáfora tan linda que también está en el libro, ¿no?, que es la de la perla. Fíjate de dónde salen las perlas. Y nosotros estamos todos invitados, tú, a brotar con muchas perlas, todos los que nos escuchan, a que surgir perlas de nuestra historia y de nuestras heridas. Y la perla viene de una ostra que fue herida. Ninguno de nosotros no ha sido herido en nuestra vida, sea intencional o no intencionalmente, por la realidad, por nuestros padres, por la historia, por un compañero, por un amor, por un hijo. Pero nuestra tarea como protagonistas, como adultos, es poder hacer lo que la ostra hace. Y la ostra, cuando entra una herida, cuando entra algo que la hiere, fíjate que empieza a liberar nácar. Y empieza a envolver esa herida en nácar. Y la envuelve tanto, la coge tanto en nácar, que se transforma en una perla. En cambio nosotros envolvemos esas heridas en abandono, en descuido o en resentimiento, en vez de envolverla en el nácar de la comprensión, en el nácar de la aceptación, en el nácar de aceptar que así es la vida, por eso el título de mi libro, y que nadie está libre de tener ¿Y cuáles son una experiencia dolorosa. Las características de la aceptación? ¿Cómo uno puede ir aceptando? ¿Cómo puedes ir aceptando, Edgardo? Y me haces preguntas, y tú que nos estás escuchando también pregúntatelo, porque me ponen situaciones de jaque así, y yo de verdad que digo, ¿cómo así? ¿Cómo? Porque nadie es experto, por mucho lo que pasa es que lo que tú planteas es muy lógico, pero la mayoría de los seres humanos estamos entrampados con todos esos rollos que tenemos y no tenemos a veces ni la capacidad ni de verlo. Y no todos pueden ir a hacerse un psicoanálisis o ir a la psicóloga. Y obviamente, y por eso mismo que como yo sé que ojalá no todos nos hiciéramos ni un psicoanálisis, ni tuviéramos que terminar en psiquiatras, convencidos de que estamos con una depresión endógena que muchas veces no es, o que somos bipolares, porque hay mucha psiquiatrización y necesitamos de alguna forma, Edgardo, volver a confiar en que nosotros somos los protagonistas, que no necesitamos tanto fármaco, que nuestro cuerpo sabe, así como la ostra sabe hacer una perla de una herida, nosotros sabemos también sanar nuestros propios procesos y volver a nuestra integridad. Entonces vamos a necesitar mucho menos psicofármaco y terapias quizá, pero para eso necesitamos, no sé si es aceptar, pero es en el fondo aceptar que así es la vida, que no es que algo nos esté victimizando, que no somos víctimas porque mi padre me decía desde pequeña que yo era tonta. Y eso es verdad, mi papá me decía desde pequeña porque no me entendía, porque veía que mi mundo era tan distinto al que él percibía. Pero ¿qué es lo que es aceptar? Aceptar es no quedar resentida y todavía esperando que mi padre venga y se venga a disculpar, porque no lo va a hacer. Hasta hoy día mi padre no lo hace. Es más, cuando escribí Así es la vida, y yo se lo di a leer, me dijo, Marcela, yo creo que esta tontera no la va a leer nadie. Entonces, te puedo decir que hasta mis 50 años puedo confirmar que mi papá, ¿me entiendes?, sigue siendo el mismo padre. Pero ¿cuál es mi aceptación? Y ahora lo máximo que me dijo cuando el libro se transformó en un bestseller y ahora salió a Latinoamérica y estoy llegando a otros lugares, a otros corazones, me dice, por suerte que estaba equivocado, me dijo. Entonces, ¿qué es aceptar? ¿Sabes qué? Aceptar es honrar a nuestro padre y nuestra madre. Aceptar es honrar la vida.
Es honrar que esto es lo que nos tocó, vinimos a aprender, a crecer, a madurar. Y que a nadie le aseguraron que no íbamos a vivir momentos adversos. A nadie nos han asegurado que vamos a llegar a vivir hasta viejo. A nadie nos ha asegurado nada, ni aunque tengamos el mejor plan de prevención, que no nos vamos a enfermar. A nadie le han asegurado que aunque no fume, no se va a enfermar de cáncer. Por lo tanto, aceptar la vida y honrar la vida, Edgardo, es realmente la única tarea que tenemos para no terminar todos sintiendo que la vida está en contra, victimizados, porque la vida es una invitación a ser protagonista de nuestra historia y a honrarla. Entonces lo que yo puedo inferir por lo que estás diciendo, que como que el primer punto para la aceptación es dejar de quejarse. El primer punto para la aceptación es honrar, ¿cierto?, que la vida te ha dado buenos y malos momentos. Y con esto mucho respeto a los que nos están escuchando, porque yo comprendo profundamente que hay heridas profundas que cuesta mucho sanar, como las heridas de un abuso de un padre, o de el maltrato, o del abandono. Comprendo profundamente, así como sentía el dolor de los niños de Etiopía, comprendo el dolor del ser humano, y lo he visto mucho, pero así todo no está nadie imposibilitado de en algún momento sanar y renovar y volver a reescribir su historia. Y reescribir la historia es como protagonista, es como el autor y no como la víctima. Es cierto que en algún momento adverso, en ese momento donde fuimos más vulnerables, sí, fuimos víctimas quizá, pero hoy ninguno de nosotros, ni siquiera alguien que está enfrentando la muerte en este momento, ni siquiera alguien que está enfrentando una enfermedad terminal, no es protagonista y no está invitado a escribir su historia hasta el último día, Edgardo. Entonces hay que reenfocar el pensamiento un poco. Hay que integrar la historia. Como a mí me ha tocado acompañar a muchas personas a morir en todo lo que es mi trabajo de cuidados paliativos, alivio del dolor, fíjate que cuando nos enfrentamos como lo vimos, lo compartimos en el programa anterior que estuve contigo, cuando nos enfrentamos a la conciencia de muerte, cuando sabemos que quizás la vida puede terminar hoy para mí, la verdad, Edgardo, que empezamos a dejar de quejarnos, quizás dejamos de esperar que venga el padre o el hermano a pedirnos disculpas o perdón, o a arrepentirse o a reconocer su error, y empezamos a ser tan conscientes que la vida cobra un sentido tan profundo que somos nosotros los que salimos a transformar lo que aún nos duele para poder sentir que si nos toca morir, como te decía, y como dice Amado Nervo, puedo decir, yo fui el arquitecto de mi propio destino, vida nada me debes, vida estamos en paz. Por eso que esto de dejarnos de quejar o de victimizar, siento que el antídoto más poderoso que tenemos es la conciencia de muerte. Es decir, ¿y si me acabo? Cuando la Javi me decía, que es a la chica que le dedico el libro, Edgardo, y la Javiera me decía, Marcela, por favor, dile a todos los viejos que tú veas que yo quiero llegar a ser vieja, porque llegar a ser viejo es un milagro. Y por favor también dile a todos los jóvenes que no recuerdo mejor recuerdo que la vida, a pesar de todas las frustraciones que la Javi vivió para luchar contra una leucemia, con un trasplante de médula, y así todo, ¿no? Cuando le enfrentó la muerte, porque no logró su sueño, que era vivir, fue capaz de dar un mensaje tan profundo. Si lográramos tomar esa profundidad de la vida, Edgardo, quizás aprenderíamos a envejecer con más dignidad, aunque tengamos que usar un bastón, y aprenderíamos también, ¿no?, a honrar la vida. Y honrar la vida es tan necesario en este momento, como lo conversábamos antes del programa. Honrar la vida es tan importante porque al honrar la vida y honrar mi vida, si lo hago de verdad, desde el alma, voy a honrar la vida del otro. Nos está faltando respetar y cuidar al otro, como a mí mismo. Bien, Marcela, estamos con Marcela Lechuga. ¿De qué forma se puede enseñar a los hijos también a ser protagonistas y no víctimas? A las amigas y amigos auditores que nos están escuchando.
¿Cómo se puede enseñar a los hijos a ser protagonistas? Creo que esa es una gran tarea y otra gran pregunta. Me has hecho pura pregunta difícil, Edgardo. ¿Ah? Tú también tienes hijos. A ver, ¿cómo enseñaste tú a tu hijo para yo tomar agua y descansar? ¿Cómo enseñaste tú a tu hijo a ser protagonista? Bueno, yo creo que hay que ser consecuente, primero que nada, ¿no? O sea, lo que uno le va transmitiendo, ser realmente de esa forma. No decir una cosa y hacer otra. Salud, Edgardo, por este trago de agua que me tomé. Creo que, y los que nos están compartiendo también este momento con nosotros, y brindo por lo que dices, es ser consecuente. ¿Cómo le voy a pedir a mi hijo lo que yo no estoy haciendo? Creo que enseñar a un hijo a ser protagonista pasa primero porque nosotros seamos adultos. Porque nosotros coronemos la adultez, porque nosotros seamos coherentes con nuestras vidas. Y coherente no significa ser perfectos, coherente no significa que no tengamos errores y fallas. Coherente es poder decir, sí, hijo, yo también fallo, esto también es parte, sí, no te puedo, esto es, no puedo hacerlo de otra forma. Por ejemplo, mi hija está muy enojada conmigo porque no soy coherente, dice ella, porque obviamente yo hablo a los demás y apoyo a los demás, pero yo tengo un muy mal hábito que fumo. Y está muy molesta conmigo por eso. Y yo le digo, lo siento profundamente, pero si bien yo busco la coherencia en mi vida, también quiero que tú comprendas, hija, que no soy perfecta, y que sí tengo un mal hábito y ojalá lo pudiera modificar, pero eso no quita que tú no tengas que respetarme igual y honrarme igual como tu madre, ¿no? Porque ¿qué está ocurriendo, Edgardo? Es decir, nosotros al final transformamos nuestras incoherencias en culpa y nos sentimos como culpables de todo, ¿no? Somos un grupo de padres, una generación de padres culposos, ¿no? Y aparte de culposos, una generación de padres que ha querido como proyectar en los hijos todas las frustraciones que nosotros tuvimos, y por lo tanto estamos creando una generación de hijos súper duros, severos, juzgadores, y de verdad que yo no sé si necesitan ser más protagonistas. Creo que nuestros hijos necesitan aprender a honrarnos como nosotros tenemos que ejemplificarlo honrando a nuestros padres. ¿Para qué? Para que podamos cortar este circuito vicioso del juicio de nuestros hijos, porque es fuerte el juicio, siendo, ¿no? A mí me duele hasta los huesos y sé que a muchos de los que nos están escuchando esto les va a llegar profundamente, porque es muy duro, son muy severos, y creo que nosotros, nuestra generación, si bien nuestros padres se equivocaron, nunca tuvimos este grado de severidad que estamos viviendo hoy con nuestros hijos. ¿Qué le dices tú o qué se le puede decir a los hijos cuando uno los trata con ese nivel Cabros de miércoles, le digo yo. No, perdón, me va a venir un psicólogo, aquí me voy a poner doctora Cordero. Y le voy a... ¿Qué decirle? Párala, córtala. Por eso que los que tienen que ser tenemos que ser protagonistas somos nosotros. El mundo está necesitando adultos protagonistas íntegros, con sus virtudes y sus defectos, como lo fue mi padre, como lo fue tu madre, como lo soy yo, como lo eres tú. Necesitamos adultos que parados en el mundo diciéndole a esta juventud, ¿no? Que lo único que está haciendo, o a nuestros hijos, no sé si la juventud, a nuestros hijos, con el dedo apuntándonos, basta, baja el dedo. Nadie te ha dado el derecho. Eso es atenta en contra del propio integridad de nuestros hijos. Y eso sí que es serio. Porque si hay una gran orden en el universo es honrar a padre y madre. Es decir, yo no voy a poder honrar mi historia y aceptar mi historia y ser y poder aceptar mi historia tal cual, con todo lo que me ha tocado, las buenas y las malas, si no honro a mi padre y mi madre. Si no lo logro, voy a seguir siendo víctima. Entonces, esa gran tarea, como decíamos antes, ¿cierto? Muy bien, sí. Se la tenemos que transmitir a nuestros hijos. Por lo tanto, tú me dices, ¿cómo lo corregimos, Edgardo? Diciendo, para, hijito, ¿sabes qué? Tú, perdón, pero respétame, hasta con mis incoherencias. Colocándole los límites, ¿no? Y haciéndole ver, ¿cierto? Y haciendo honrar nuestra vida, pero también dando el ejemplo con nuestros padres, porque ahí sí que hay una incoherencia. Queremos que nuestros hijos quizás nos honren, pero nosotros vamos a la casa de nuestros padres a quejarnos y a reclamarles y a juzgarlos. Entonces, en eso tenemos que corregir y ser cuidadosos. Nuestros padres están envejeciendo, necesitan ser respetados, honrados para poder vivir esa etapa de la vida con la dignidad que se merecen. Por lo tanto, esa es una gran tarea si queremos crear una generación de hijos que cuando nosotros seamos viejos, Edgardo, puedan por lo menos ir a visitarnos
en algún momento, porque si no, ni siquiera esa es nuestra esperanza. Toda la razón. Yo siento que los protagonistas de este cambio, y esto no lo estoy sintiendo yo, lo estamos sintiendo simultáneamente muchos, son nuestros mayores, son los adultos mayores. Y que, ¿por qué son los mayores, Edgardo? Porque eres tú que estás entrando a una etapa de mayor, porque soy yo que voy camino también, ¿cierto? Y estamos envejeciendo. Porque de alguna forma en la vida, cuando uno va teniendo más años, vamos pudiendo tener la templanza de poder mirarla con ojos más sabios, con más integridad, ¿cierto? Yo no volvería a tener 18 pero por nada del mundo, ni por la piel estirada, ni por las canas, ni por la vitalidad, porque realmente, como tú decías, la identidad es hoy. Y esta identidad que vamos teniendo se va marcando con el paso de los años. Sí, y hablando de hoy, Marcela, tú planteaste también otros tus mensajes. Tú dices, una de las claves, junto con que el estrés es el motor para concretar nuestras metas, es que la conciencia de la muerte, al ser consciente hoy, que me puedo morir hoy, le da un profundo sentido a mi vida. Entonces dejo de preocuparme y empiezo a ocuparme del presente y de decir hoy lo que siento, lo que necesito y lo que quiero decir hoy. Mi pregunta respecto a eso, ¿cómo centrarme en el hoy y dejar de preocuparme? Estamos constantemente preocupados de miles de idioteces, tonteras y otras cosas importantes, pero dejamos de vivir el momento presente que ya se plantea, y todos los sabios lo plantean, que lo único que vale, lo único real es el momento presente. A ver, es bien difícil la pregunta, porque si yo pudiera decir que yo soy coherente con que me mantengo siempre en el presente, estaría como gurú aquí en este momento, claro. No estaría aquí, estaría, ¿cierto?, a lo mejor convocando a miles en... Pero habrán ciertos tips, ciertas actividades para ir centrándose, ¿no? Siento que preocuparnos es parte de estos cortocircuitos que tenemos. Es decir, pero de esa preocupación no vamos a poder, es decir, no es por ser desesperado, no vamos a poder obviar la preocupación, es parte de nuestra naturaleza. Pero sí podemos ocuparnos cuando estemos preocupados, es decir, darnos cuenta, tomar conciencia y de ahí transformar esa preocupación en una ocupación. Yo en el libro, en el capítulo 1, que pueden descargar, como les dije, de la página web asieslavida.cl, cuento el cuento de un reloj. Y no sé si alcanzamos a contarlo, pero sí, cuento el cuento de un reloj. Lo estoy tratando de buscar así rápidamente, estresadamente aquí, ¿no? Lo estoy buscando. Cuento un cuento de un reloj que vivía muy afligido. Y creo que es un buen ejemplo como respuesta a lo que tú me preguntas. Y que decía que siempre andaba preocupado, haciendo tiempo, y que todos los relojes a su alrededor comentaban que él no regulaba bien. Llegó a tal punto que el secundero se quejaba amargamente porque él tenía que correr como un loco, mientras que las agujas de la hora ni se movía. ¿Y para qué decir el horario? Decididamente el reloj andaba mal. Protestaba hasta por el hecho de tenerse que quedar de pie y además contra la pared. ¿Cómo fuera eso que un día se desorganizaron de tanta preocupación todos sus engranajes? Y dijo, ay Dios mío, ¿cómo tengo que trabajar en esta vida? Mi destino ingrato y cruel es tener que pasar horas y horas dando la hora. Dicen que de hora en hora el tiempo mejora, pero no es verdad. Porque yo, si doy 2 golpes por segundo, significa que tendré que golpear 120 veces en un minuto. Y estaré obligado a golpear 7.200 veces en una hora. Y durante un día reventaré golpeando 63.072 veces. En 10 años golpearé nada menos que 630.720.000 veces. ¡Qué horror! Y no aguantó. Fue demasiada la preocupación del reloj. Así un poco estamos, Edgardo, en la vida como el reloj, ¿no? Tan preocupados que el futuro se nos hace agobiante, ¿no? ¿Y cuál fue el secreto del reloj? Mira, que el mismo que yo hoy todavía no logro. Hay veces que logro la sabiduría del reloj, hay veces que no. Así que a nuestros auditores, bienvenidos, así es la vida. Pero ¿cuál fue el secreto? El reloj dijo, a ver, espérate un poco. Se acogió, se calmó, paró, se escuchó y dijo, a ver, sí, es cierto que puede que no pueda, es cierto que no sepa cómo podré golpear los 630.720.000 veces. Es cierto que no sabemos cómo vamos a llegar a nuestra vejez. Es cierto que hay situaciones que no vamos a poder controlar porque son inciertas. Pero lo con toda seguridad sí puedo hacer, dijo, es dar los 2 golpecitos de este segundo. Tic, tac. Tic, tac.
tic-tac. Y eso fue lo que hizo y lleva haciendo hace 25 años. ¿Cuál es la moraleja? Basta con inhalar, retener y exhalar. No hay un método más eficiente que nuestra propia naturaleza. Ni siquiera tenemos que hacer años de experimentar meditación, yoga, que son tremendos recursos bienvenidos. Pero si no los tenemos y si nos sentimos desconectados de ellos en algún momento, basta con que recuperemos la sabiduría del reloj. Basta con que inhalemos, retengamos y exhalemos para que en un segundo seamos capaces de autorregularnos, y en esa conciencia de autorregulación que es adulta es la que vamos a poder ocuparnos y elegir cuál va a ser nuestra respuesta en vez de reaccionar. Por lo tanto, muchas veces, Edgardo, yo te diría que el mayor recurso que tenemos es respirar conscientes. Si queremos estar en el hoy, si queremos centrarnos, si queremos protegernos de no reaccionar inadecuadamente ante ciertas circunstancias o que nos pueden provocar algún riesgo, una mala reacción imprudente, así como antiguamente nos decían cuenta hasta 10, yo te diría, respira 10 veces profundo y vas a ver que todo cambia, como le cambió el reloj en un tic-tac. Buenísimo. Bueno, tú planteas en el libro señales de alerta para prevenir el desgaste, de una forma en el camino a la adultez. Todas las de manejo del tiempo, relajación, autocuidado, apoyo social, habilidad social, solución de problemas, autoestima y el autoconcepto, optimismo, retos y desafíos y no como amenaza. Y en ese sentido, tú lo has planteado ya varias veces, la capacidad de crear nuevas realidades. ¿Qué significa eso? ¿Cómo un adulto puede ir generando nuevas realidades y cuál es la importancia de eso? Edgardo, y qué bien, porque está muy ligado a lo que estábamos hablando de la sabiduría del reloj y al que es ser adulto. Hay un capítulo entero en el libro que dedico, el capítulo 3, a qué es ser adulto. Y uno dice, ¿y por qué me lo pregunto? Porque yo me lo pregunto. ¿Qué es que seamos adultos? Y ser adulto, lo primero es ser capaces de autorregularnos. Lo segundo, para mí, ¿no?, que fue la descripción más coherente que pude hacer con mi historia, con mi vida y con todos los que me ha tocado acompañar, es saber expresarnos adecuadamente. Asertivamente, ¿no? Ser honestos y considerados. Porque ser asertivo es una tremenda definición, pero ¿en qué se traduce? Sí. En aprender a ser honestos con nosotros mismos y considerados con los demás. Con los demás, sí. Y la tercera gran manifestación que tenemos, el gran poder que tiene un adulto cuando está autorregulado y sabe expresarse hacia los demás y relacionarse siendo honesto y considerado, es poder manifestar nuevas realidades. Entonces, si nosotros estamos constantemente preocupándonos y no ocupándonos de las competencias que nos faltan, de que si no sabemos autorregularnos, cómo buscar algún recurso, como lo hizo el reloj, ya sea en nuestra respiración, ya sea en la gimnasia, en la yoga, en algo, en la música, en la oración. Si no tenemos esas competencias hoy, o nos sentimos que hoy estamos descentrados, desregulados, no reaccionando, tenemos que, para evitar el desgaste, que puede llevarnos a un proceso que se llama burnout y que es un proceso realmente doloroso, ¿no? Que es como quemarnos, es como que como desengranarnos, ¿no? Entonces, tenemos que ocuparnos en desarrollar esas competencias. Esas competencias tienen que ver con la autorregulación, con la respiración consciente y todos los caminos que tú puedas encontrar. Tienen que ver con las competencias sociales, como tú decías, de aprender a pedir ayuda, por ejemplo, de aprender a reconocer errores, de saber aceptar críticas, que si no nos ocupamos de esas grandes competencias, no vamos a crecer como familia ni como humanidad. Porque cuando llegue un hijo a tu casa a criticarte, pues tienes que haber aprendido como adulto y como adulto mayor a aceptar una crítica siempre y cuando te la digan con respeto, que era lo que estábamos hablando de los hijos, siempre y cuando sea y que tú tengas la posibilidad de chequear si es justa o injusta,
pero sobre todo el tono en que te la están diciendo. Sin carga, ¿no es cierto? ¿Cierto? Que te la digan con respeto. Por lo tanto, estas competencias, si nosotros no nos ocupamos de desarrollarlas a lo largo de la vida, va a llegar un momento en que la vida nos va a enfrentar a un reto que necesitamos usar esas competencias y al no tenerlas, nos vamos a desgastar. Y nos vamos a desgastar con el hijo, con el jefe, con la pareja, con la novia, ¿me entiendes? Con el vecino. Pero no porque el estrés de la vida nos desgaste, y ahí está la confusión. No porque el reto de la vida, ¿cierto? El estrés, o ese reto que en el fondo el estrés es el que nos permite enfrentarlo como protagonista y trascenderlo y afrontarlo, no es el estrés el que nos puede amenazar, sino el no tener las competencias y no habernos ocupado en desarrollar esos recursos que necesitamos para afrontar la vida de forma íntegra como adultos. No sé si los que nos están escuchando lo comprenden. Entonces aquí se desprende de tu pregunta, ¿no?, que está la gran necesidad de desarrollar las competencias para afrontar los retos de la vida de forma adulta. Y que nuestros jóvenes tienen que ir aprendiendo a desarrollar esas competencias. Y se aprenden del ejemplo de otros. Y desgraciadamente hay pocos adultos en nuestra sociedad. Porque si nos preguntamos, Edgardo, y el que nos está escuchando se pregunta, ¿yo soy adulta todo el tiempo? ¿Estoy todo el tiempo autorregulada, manejando honesta y consideradamente mis relaciones y creando nuevas posibilidades y nuevos sueños? Yo te lo contesto, no. Entonces, tampoco es un estado que puede ser permanente, porque si no estaríamos en la plenitud y la vida es así, tiene momentos y momentos. A mí te quería preguntar, ¿autorregulado no será también de repente ser muy estructurado que va contra la fluidez? No, autorregulado es, mira, no reaccionar. Es una persona, un adulto autorregulado es capaz de respirar, retener, es lo que hablábamos antes, Edgardo, de tan del alma, es ese poder escuchar el alma. Pero para escuchar el alma hay una forma muy sencilla. Y es en un segundo, porque hay veces que en un segundo quizás vamos a tener que tomar decisiones relevantes, trascendentales, enfrentar situaciones adversas, y en un segundo va a depender nuestra integridad. Entonces no vamos a alcanzar ni a hacer una gran meditación, ni a hacer una gran oración. Y quizás la respiración consciente va a ser nuestra gran meditación y nuestra gran oración en ese segundo que tenemos que no reaccionar, sino que elegir con el alma cuál es la conducta adecuada. Entonces es todo lo contrario a la rigidez. Distinto a ser que si yo te dijera que un adulto tiene que controlar, porque lo que estamos cansados y la rigidez que ya basta, porque no nos está llevando, ¿cierto?, a una, y por último nos está arriesgando nuestra propia salud, es el control, querer controlar lo incierto. Sí. La vida es incierta, nadie tiene garantizado nada, ni por ser bueno, ni por ser malo, ni por ser rico, ni por ser pobre, ni por ser rojo, ni por ser azul. Nadie tiene garantizado nada. La vida es un libro abierto e incierto. Por lo tanto, esa flexibilidad que tú dices es fundamental para poder enfrentar la vida, como decíamos al principio, como protagonista con integridad. Entonces, autorregular es poder escuchar en ese instante lo coherente, lo íntegro, y no controlar, que es como contar hasta 10, porque cuando uno contaba, por eso yo decía, cambiemos el contar hasta 10 por respirar 10 veces. Porque cuando tú cuentas hasta 10 estás reteniéndote, controlando, pero al 11 vas y vomitas, ¿no? O reaccionas y puede ser muy imprudente. En cambio, si respiras 10 veces, dime, Edgardo, que no es distinto. O sea, ya respiré una vez. Y lo que nos están compartiendo. Ella es un alivio ya una juntos, imagínense, es un acto de amor que estamos todos. Es rico, ¿eh? ¿Cierto? Te cambia la vibración. Nos cambia. Entonces, hay una diferencia entre autorregularnos, ¿no?, profunda, para poder fluir. Estamos con Marcela Lechuga Payá. Para allá, no para acá, y lechuga por lo tierna, por lo que te dije, no por lo psicóloga clínica. Yo te quería preguntar, Marcela,
Más preguntas, Edgardo. Sí, no, pero algo sobre ti, pero respecto a las distintas terapias que tú has trabajado en psicodrama, musicoterapia, hipnoterapia, constelaciones familiares, biodanza. ¿Cuál es la importancia de todas estas terapias complementarias? ¿Funcionan bien? ¿Sirven? ¿Cuál es tu visión? Uno, en la medida que va envejeciendo y creciendo y buscando su identidad, como hemos hablado, va buscando todos los recursos que estén al alcance. Y cuando vas sintiendo que te quieres arriesgar mucho, y mi riesgo es ir muy cerca de la gente, es muy cerca de quien nos está escuchando, muy cerca del que está necesitando, ¿sabes qué? No un salvador ni un gurú, como te decía al principio del programa, que está necesitando un ser humano que pueda estar y acompañarlo, respetar su dolor, su momento. Uno busca todos los recursos. Y por ejemplo, yo busqué la hipnoterapia, la hipnosis, no porque yo quería ser el Tony Camus y tener el poder sobre otros, porque hay muchos que son tremendamente narcisistas en esto de la hipnosis. Sí, ya yo puedo hipnotizar a los demás. Fíjate, Edgardo, que fue tanta la experiencia de dolor de una paciente que llegó al suicidio, porque sentía menos miedo a la muerte que al dolor. Fue tan fuerte esa experiencia cuando yo estaba haciendo mi práctica en el Instituto Nacional del Cáncer, al principio, cuando recién partí, que yo dije, ¿qué existe? ¿Qué recurso? ¿Qué herramienta me da la psicología para poder ofrecer una esperanza, no salvar, una esperanza a otra persona como esta señora amada, que yo la amaba mucho, que no tuvo esperanza, ¿ya? Porque el suicidio es la desesperanza. Entonces me formé en hipnosis y es una herramienta poderosa, maravillosa, donde nos ayuda a encontrar los recursos naturales, y por lo tanto sí, la Organización Mundial de la Salud la tiene como uno de los métodos de alivio del dolor. Y hay veces que me tocó, inclusive a Carlitos, un joven también que murió, pero que fue maravilloso acompañarlo cuando estaba frente a un dolor intratable, que no reaccionaba ni a la morfina, ni a la codeína, ni a todo el tratamiento analgésico tradicional, que es muy bueno, pero no siempre a todo responde. Fíjate que él aprendió a hacerse autohipnosis y estaba sorprendido todo el equipo de salud, que pudo autorregular ese dolor y esos momentos hasta el momento de su muerte. Él solo podía autorregular con lo que son nuestros recursos naturales. Y la hipnoterapia no es otro el que te la hace. La hipnosis está, y la capacidad de liberar todos estos recursos naturales está en todos nosotros. Y hay veces, como dijimos, es tan simple como en una respiración. Entonces, y así como la hipnosis, Edgardo, la música, una canción te puede cambiar la perspectiva de la vida. Una canción te puede decir que hay paz en medio de la tormenta. Por lo tanto, la música como vibración y las canciones por su contenido pueden ayudarnos a hacer grandes cambios significativos en la vida. Cuando yo me rendí con mi hija y le dije, no, hija, no más, le puse la canción de Arjona, que a muchos les cae muy mal. Arjona, no sé por qué, pobre hombre, ¿me entiendes? Pero tiene una canción maravillosa que se llama ¿Por qué hablamos? Y que nos invita un poco a que aprendamos a escucharnos y a hablarnos desde el amor, con respeto, con empatía. Y creo que todas esas técnicas, Edgardo, lo que han buscado y todo lo que yo he buscado profesionalmente es acercarme al ser humano, al otro, en forma respetuosa, amorosa. Y por qué, en vez de hablar tanto, no también darnos una caricia, un abrazo que tanto necesitamos. Entonces, todos los recursos que tengamos para poder encontrarnos como seres humanos y mirarnos unos a los otros desde el mismo lugar como un otro yo, pudiendo acompañarnos, empatizar, solidarizar y no intentar salvar, es realmente maravilloso. Y cada uno lo haga, algunos desde su técnica, el otro de esto, pero lo importante es que no es la técnica, lo importante es la intención de llegar, ¿no? Y de encontrarte con el otro desde el amor y el respeto. Y creo, Edgardo, que eso fue lo que hizo que Así es la vida llegara a tantos corazones en Chile y hoy día esté saliendo fuera de Latinoamérica, porque es un libro que no es pretencioso de decirle a alguien lo que debe hacer,
sino que es un libro compañero, es un libro que los comentarios que me han hecho, las personas que lo han leído y los hermosos comentarios que me llegan a la página web del libro, es que es un libro que les hace sentir una compañía y no una culpa de lo que deben o no deben hacer. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, todos los recursos, bienvenidos sean, siempre puestos con humildad y respeto al encuentro con los demás. Marcelo, estamos con Marcelo Lechuga ya terminando. ¿Qué mensaje final nos darías para vivir la vida en forma más positiva y para vencer de alguna forma los temores que impiden disfrutar más plenamente el presente? A toda nuestra comunidad de positivos y positivas. Edgardo, mira que lean el libro. Yo les quiero pedir ayuda a toda la comunidad que te está escuchando. Quiero que me permitan hacer mi sueño realidad. Mi sueño cuando joven, como les dije, se frustró. No fue llevar sandías a los niños desnutridos de Etiopía, pero lo transformé en un libro. Mi sandía para llegar al corazón de quien necesita un poco de compañía, un poco de algo de respeto, de alivio, de encuentro, es el libro. Así que los invito a poder regalarle el libro a alguien que conozcan, que lo esté necesitando, y ustedes mismos, ¿no? Sí, a darle una mirada. Y el último mensaje que tú me pides es: no dejen de escuchar la canción de Jean Manuel Serrat que dice: hoy puede ser un gran día. No nos perdamos esta oportunidad. Reconocerlo y que no pase de largo depende de nosotros. Hoy es un gran día, Edgardo, para nosotros, para los que nos escuchan, porque estamos vivos. Y mándale un cariñito a todas las personas que pueden estar medias enfermas hoy día. Y de todas maneras, a esos que están enfermos y que me dicen, pero para mí no es un gran día, siempre puede serlo. Si llamas a un ser querido que hace tiempo que no lo haces, siempre puede ser hoy un gran día. Así que te aliento a buscar cómo expresarlo. Un beso grande, Edgardo, a ti. Al contrario, a ti también. Gracias a todos los que nos escucharon con tanta paciencia. Y ya saben, estoy en mi página web asieslavida.cl y contesto yo todos los correos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela, por todo lo que entregas, por todo tu cariño, por toda tu expresión así abierta, expansiva para todo. Gracias, Edgardo, a ti también, por tu mirada y por tu programa. Que haya muchos más. Muchas gracias a todas las amigas, amigos. Arriba los corazones y a ser felices, ¿no? A ser hoy positivos. Es un gran día. Y hoy es un gran día. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.